Francisco Martín Peinado, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí inaugurando el canal Eso es el Fargue en YouTube para responder a un artículo que se publicó el viernes pasado, 29 de agosto de 2025, en el que se recogen declaraciones de Luis Garrido, el proyector, el ingeniero de los proyectos, en el que afirma, sostiene que los proyectos de fotovoltaicos del Fargue tienen un impacto mínimo. Usted no está de acuerdo, ¿verdad? Bueno, en líneas generales no, por supuesto. Son proyectos muy complejos, son proyectos que tienen un impacto Ujú. importante y reducir las consecuencias es cuando menos una subjetividad, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar por presentarle. ¿Puede presentarse y hablar un poco de su trabajo? Bueno, yo soy catedrático del Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada. Ok, Bueno, mi área de trabajo y de investigación está muy relacionada con lo que es la degradación y la recuperación de suelos, ¿no? Y por ok. tanto, con implicaciones muy importantes en todo lo que es el impacto en el medio natural de cualquier actuación que se haga sobre el suelo. Quiere decir que hay degradación de suelos cuando se intenta, se proyecta instalar campos fotovoltaicos. Sí, 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 por supuesto, eso no Ujú, cabe duda. Lo ujú. que hay que valorar es cuál es el grado de esa alteración, pero por Ok. supuesto que hay. ¿Y qué conoce de los proyectos de los que hablamos, que se llaman Soto Oscuro, Stadium y San Gregorio? Ujú. Bueno, pues he estado bastante implicado en lo que es la lectura de esos proyectos porque, bueno, me interesa mucho todo lo que es la afección a los suelos y, bueno, también he estado implicado en algunas de las alegaciones que se han presentado a estos proyectos y a otros proyectos anteriores de otras empresas que han realizado proyectos similares o incluso de mayor escala, ¿no? Ujú, vale, vale, vale. Y entonces, ¿qué ha sido su reacción cuando leyó el periódico, el artículo del viernes en Granada hoy? Sí, sí, pues bueno, de primero fue sorpresa y cuando leí el artículo, pues acabé pues podría decir con bastante indignado, una Ujú, indignación grande, porque, bueno, en primer lugar se supone que lo que acababa de leer era un artículo periodístico, pero parecía más un folleto publicitario de la ujú, empresa, ¿no? Porque, ujú, bueno, yo entiendo que un artículo periodístico debe tener una visión más objetiva y aquí al presentar solo la visión de la empresa, no ujú, se recabó la visión de ninguna otra parte interesada, ni de vecinos, ni de plataformas, ni de la administración. Está pues sesgando por completo la ujú, información. Además aparecen datos no contrastados ujú, y algunos son directamente falsos, directamente ujú. falsos. Podemos hablar ahora más adelante, pero puedo adelantar Sí, algunos de ellos. sí, Me parece adelante. muy, muy sorprendente, por ejemplo, que lleguen a decir que estas 3 pequeñas instalaciones, porque al final no son de grandes dimensiones, Ujú, lleguen a decir en el artículo que esto va a suponer un abaratamiento de la luz en la Granada capital, ujú, ¿no? Eso ujú. directamente es Se absolutamente sabe que es falso, ¿no? ridículo, ridículo que se diga, Ujú, ¿no? ujú, Mm. ujú. Sí, sí, desde luego. eh, Hay muchas afirmaciones muy extrañas, ¿no? Un poco Mm, propagandistas. sí. Y en cuanto a lo que usted mejor conoce, cuando habla de el impacto, por ejemplo, no habla de ningún impacto en los suelos, Ujú. si no me equivoco. Muy Dice. poco, no dice ¿Qué, prácticamente qué es lo nada. que más le... Mm. Sí, ¿qué es lo que más le impactó, de hecho, en el artículo? Bueno, varias cosas, ¿no? Como digo, Ujú, fue bastante sorprendente. Para empezar, el artículo se centra casi exclusivamente en el impacto visual.
que es un Sí. impacto importante, pero no es el más importante, ni Ujú, muchísimo menos. ujú, Omite, por ejemplo, algo que es básico. Estos 3 proyectos están localizados en una parcela que está catalogada en el Plan General de Ordenación Urbana ujú, como zona no urbanizable de especial protección en vertientes. ¿Qué quiere decir ujú, esto? Que son zonas catalogadas así porque son muy sensibles a problemas tan graves como es el problema de la erosión. ujú, Entonces, no se dice nada, ¿no? Que la localización de estas 3 plantas es totalmente inadecuada. Se localizan en una zona de especial protección porque hay un riesgo serio de ujú, erosión ante cualquier pequeña actuación que se haga sobre el medio. Y aquí no estamos hablando de una actuación pequeña, ni mucho menos, ¿no? Se está hablando ujú, de desbrozar, de eliminar vegetación. Son zonas de muy fuertes pendientes, un porcentaje altísimo es superior al 20%, que es mm, una barbaridad. mm, Actuar sobre pendientes superiores a esto. Se está hablando de quitar vegetación, de arrancar olivos, y en ujú, el artículo se dice incluso que se van a evitar hacer movimientos de tierra. ujú, Otra afirmación falsa, ¿no? Porque para arrancar olivos y para arrancar los tocones, ahí ya se va a hacer movimiento de tierra, se va a ujú, meter maquinaria pesada que va a destruir el horizonte orgánico superficial de los suelos, ¿no? Se va a hacer un ujú, soterramiento total de todas las líneas, ahí va a haber movimientos de tierra enormes. O sea, que se ujú, diga que se van a evitar los movimientos de tierra, que va a ser como dice el artículo, como poner un taco en la pared. Eso es engañar directamente a la opinión pública, porque es ujú, falso totalmente lo que se va a hacer, ¿no? Se va a ujú, eliminar vegetación, se van a afectar gravemente los suelos. El simple paso de maquinaria pesada para hacer todo esto ujú, va a compactar los suelos, va a ujú. reducir su capacidad de infiltración y Ok. bueno, va a poner en riesgo la cuenca y el drenaje de la cuenca, que puede llegar a afectar hasta Granada capital, ¿no? O sea, esto lo que se refiere es que aumenta el riesgo de inundaciones, de... Sí. Ujú, ok. Y de erosión, ¿no? Se pueden provocar o acelerar los Cam- procesos de erosión que ya son graves en la zona, ¿no? Ujú. Es decir, que cambia el relieve, que cambia la forma Bueno, de... sí, el relieve a lo mejor no lo van a modificar demasiado, pero esos Ujú, pequeños, en teoría, movimientos de tierra que va a hacer el eliminar la vegetación y el pasar ujú, maquinaria pesada, incluso aún manteniendo la pendiente original, eso ya aumenta el riesgo de erosión porque reduce la capacidad de infiltración de los suelos y provoca un aumento de la escorrentía superficial y, por tanto, un riesgo de erosión. ujú, Tenemos que recordar, por ejemplo, que la Confederación Hidrográfica tiene un plan de restauración justamente de esta cuenca, que es una parte ujú, del río Darro, porque ujú. ahí se han producido varios incendios históricos, casi todos los años se produce algún incendio en las zonas pues, próximas, y hay un plan de restauración para proteger la vegetación existente y mejorar la que se ha perdido con los incendios, porque el riesgo de erosión en la zona es muy grave. O sea que cualquier Vale. intervención que sea meter maquinaria pesada, arrancar olivos, eliminar vegetación natural, es una barbaridad, ¿no? Y porque cuando habla de erosión, cuando hablas de erosión, es decir que va, terminamos con la vegetación. No podemos volver a esperar que crezca vegetación por ahí. Estamos hablando de riesgos de desertificación. Sí, 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 claro. Se puede hacer porque estos proyectos llevan pues su correspondiente plan de regeneración o revegetación, ¿no? Pero lo Ujú, que no se tiene en cuenta es que se produce un daño irreparable al suelo, ¿no? Podemos intentar poner vegetación encima, hacer un pequeño apaño, digamos, de poner alguna herbácea, poner arbustiva, pero si ha pasado maquinaria pesada sobre un suelo, si se ha destruido la estructura original de ese suelo que se va a hacer con el paso de maquinaria pesada, estamos destruyendo ese recurso básico y ujú. tenemos que tener en cuenta que el suelo es un recurso que tarda siglos en formarse Eso y iba a tiene, preguntar. Ujú, y tiene unas funciones muchísimo más importantes que la que se le atribuye, que parece que es simplemente un soporte de la vegetación, ¿no? ujú, Parece que cualquier tierra puede ser denominada suelo y sobre cualquier tierra se puede ujú, plantar un arbusto, pero todas las funciones de almacenaje de carbono, de infiltración de agua, de retención de agua, de hábitat de la biodiversidad, se pierden por completo cuando un ujú, bulldozer, una maquinaria, machaca esa capa ujú. viva de la tierra, ¿no? Y, Mm.
se pierde, luego pasan 20 a 25 años con placas por ahí encima. Después de la vida de esas placas, si se quitan, porque si no se reemplazan, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo tarda en restaurarse? Y si se puede restaurar algo que ha habido. Ya. Desde luego el suelo tal cual lo conocemos hoy en día, ese no lo veríamos, nuestra generación ni las futuras generaciones. Ujú. Sí, hay Es que, decir, todo el ecosistema que hay por ahí, ¿cuánto tardaría en volver a claro, pues siglos, estábamos hablando de siglos? siglos. O sea, el suelo tal cual está con su estructura, sus horizontes originales, su biodiversidad edáfica, estamos hablando, Edáfica, es decir, mm, dentro del suelo, los ujú, microorganismos que viven en el suelo, la ujú, estructura, los agregados estructurales que tardan en formarse siglos. Esa estructura, eso que soporta vida, que permite retención, infiltración de agua, almacenaje de nutrientes, de carbono, eso no lo vamos a ver a corto plazo, porque además tenemos que tener en cuenta que este tipo de placas, de instalaciones tienen un mantenimiento. Hay que hacer ujú. una limpieza periódica, esa se hace nuevamente con nuevo paso de maquinaria y bueno, sí, normalmente lo que se hace es dejar que crezca alguna vegetación, o bien espontánea o bien introducida, y se genera una especie de jardín artificial, pero que para nada va a tener las funciones del suelo original. La profundidad de enrazamiento de los mismos olivos que hay, aunque sean olivos, Claro, porque son olivos que tienen más de 100 años. claro, claro. Entonces, aunque plantemos, primero no podríamos volver a plantar esos olivos, entiendo, una vez después de 20, 25 años. Bueno, se podía intentar plantar, pero el Ujú. crecimiento estaría muy limitado, sí. Claro, Sí, y claro, también los planes que proponen para reemplazar esto son con plantaciones jóvenes que no tienen el mismo valor de absorción de carbono que los olivos que claro, ni la tenemos ahí. profundidad de enraizamiento, Ujú. ni se conseguiría lo que es esa estructura edáfica, esos horizontes que han tardado siglos en formarse, no los vamos a ver, ¿no? Vale. Entonces, el daño sería irreparable. O sea, el desmontar estas instalaciones después de 20, 25 años, Ujú. pues dejaría un daño irreparable a la zona. ¿Conoce casos de instalaciones así en el campo que han conseguido evitar esos daños irreparables? ¿O de Bueno, manera general? hay proyectos que se están haciendo bien. Evidentemente, hay que estar a favor de las renovables porque Ujú. no queda otra. O sea, Claro. tenemos que descarbonizar Sí, nuestra estamos de consumo de acuerdo. energía, pero Ujú, hay que hacerlo bien, se está haciendo de forma muy desordenada y hay proyectos que realmente lo hacen respetando el suelo, hay proyectos que realmente utilizan sistemas que protegen el suelo y, por ujú, supuesto, no lo hacen en una zona con pendientes superiores al mm, 20%, en una ujú. cuenca hidrográfica, en la cabecera de un río con riego, Protegida. claro, Sí. y con riesgo de erosión. O sea, hay otros emplazamientos muchísimo más idóneos en los que se pueden realizar este tipo de instalaciones y Ujú, en los que no se va a cometer, primero, el daño y segundo, no se va a incrementar el riesgo extremo ujú. de erosión y Eh, de inundaciones en la zona. ¿Usted ya había estudiado otros proyectos fotovoltaicos anteriores? Sí. Y había visto este tipo había tenido conocimiento de este tipo de proyecto en sitios con tanta pendiente? Sí, bueno, sí, el más reciente que tenemos es el del Fargue 1, Ajá, que se el de instaló Biznar. el de Biznar, y bueno, ahí ha sido tal la barbaridad que han hecho que, bueno, ahora mismo está parada Ujú, esa instalación, está denunciada a Fiscalía y Medio Ambiente ha parado las obras por las ujú, barbaridades que han hecho. Y además, si nos fijamos, esta obra del Fargue es casi un calco literal a las 3 plantas que se pretenden instalar, ujú, tanto por la ubicación, es una ujú. zona muy similar, una zona de barrancos en la Qué cuenca, curioso. muy similar, pero a menor escala. Ujú. Bueno, tanto es así que otra de las cosas que también dice en el artículo, que habla de que si ha habido un plagio en las alegaciones, donde ha habido un plagio real, ha sido en los proyectos. Claro. En concreto, el de San Gregorio I, que fue el primero que se presentó,
fue denunciado por nosotros porque literalmente plagiaron todo el pliego de condiciones técnicas del proyecto del Fargue 1, el que está parado y Ujú, denunciado, lo plagiaron totalmente y lo ujú. copiaron y lo pegaron y lo presentaron como un proyecto nuevo, pero además de forma tan chapucera que no pegaron ni copiaron las tablas y las figuras, por ejemplo. Entonces te leía el proyecto de San Gregorio 1 y decía, bueno, pues como se ve en la tabla 1, se va, y no había tabla 1. Oh, mamma mía. Como se ve en Ok. la figura 1, el proyecto va a hacer, y no había figura 1. O sea, fue Ah, un plagio y además mal hecho. Por wow. tanto, es Porque realmente mm, preocupante, ¿no? sí, sí, realmente muy preocupante. ¿Por qué? ¿Alguna idea de por qué se les ocurre ponerlos ahí a estas Bueno, personas? sí, es comodidad, hay muchos intereses. Yo ya no sé Ujú, exactamente los intereses concretos de esta empresa. Sí que nosotros estamos clasificados, nuestro territorio, como territorio de sacrificio. Tenemos ujú, líneas de evacuación eléctrica de alta capacidad que se instalaron hace unos años y ujú. eso es un atractivo muy grande para las empresas porque tienen que hacer una inversión menor a la hora de, Claro. de evacuar toda esa Ujú, energía, ¿no? ujú, ujú. Entonces, estamos siendo realmente, la Eso es el provincia de atractivo, Granada y nuestro entorno, una zona de sacrificio porque hay una línea de evacuación muy próxima, aparte de que haya otros intereses, ese es un por interés importante. supuesto. Ujú, ujú. Ok, muy interesante y muy sorprendente. Espero que la gente se entere lo máximo de esta aportación. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. De